Muy buenas tardes, abre la sesión doña Jacqueline y don Joaquín. Bienvenidos ambos. Señora, ¿cuál es su caso? Bueno, señorita Carmen Gloria, yo vengo acá a pedir el divorcio, con quien estuve casada 27 años. La verdad es que vengo a cerrar un ciclo. Fueron 27 años donde yo pensé que iban a ser maravillosos como toda persona, pero lo único maravilloso fueron el haber tenido mis 3 hijos. La verdad que con el tiempo me di cuenta que la persona que tenía al lado era una persona realmente manipuladora, era una persona machista. Creí que el haber trabajado juntos en ciertas empresas nos afiataba, pero la verdad es que no fue así. Siempre encontré en él el peso encima por tener logros dentro del trabajo. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque lamentablemente él siempre tuvo una manipulación hacia los niños, hacia mi hija tuvo una diferencia muy grande, mi hija mayor, pero hacia mi hijo de al medio fue diferente, ¿ya? Siempre de alguna manera cuidadosa hacia él. Pero el más pequeño, como se dice, el conchito, fue el que estaba de lado. Lamentablemente ocurrió un caso muy difícil, ya el cual yo sé que usted tiene ese documento en su poder, el cual él usó a mi hijo, ya. Si va a hablar de algo que me parece extremadamente privado y personal de su hijo, le sugiero que no lo haga. Yo estuve detenida porque él de alguna manera manipuló a mi hijo y cuando... ¿Qué edad tienen sus hijos hoy día? Hoy en día mi hija tiene 27, mi hijo del medio 20 y el menor 15. ¿Viven con usted los dos menores? Los 2 menores sí. La casa matrimonial, ¿quién vive ahí? Yo vivo con mis 2 hijos menores. Ya. ¿Y esa casa está a nombre de quién? A nombre de él. ¿Están casados con separación de bienes? Sí. Ya. Caballero, le están pidiendo el divorcio. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con dar el divorcio? Por supuesto que sí, estoy muy de acuerdo. Hay que cerrar este ciclo, empezó ya hace 4 años, pero... ¿Cuánto tiempo llevan separados? 4 años. En realidad casi 5. De ahí hacia atrás ¿Sí? hubo un hecho que creo que empezó a gatillar todo lo mal que nos llevamos posteriormente. Recuerdo en una oportunidad que hubo una agresión física de parte de ella. ¿A lo que ella habló? Hacia mí, hacia mí. No, por eso yo hablo, porque no se trata del caso del hijo. Y en esa oportunidad ella me acusó a mí, no a través de las autoridades, sino que a mí me dijo que yo la había violentado. Y yo solamente la contuve porque estaba muy fuera de sí. Los otros son episodios que vivieron los niños, entre ellos el de Asmedio, pero no viene al caso mencionarlo. En todo caso, yo no he manipulado a mi hijo, solamente actué como padre. Malamente podría haberlo manipulado porque yo leí los antecedentes y hay un informe de lesiones. Así es. Las lesiones no se pueden manipular. ¿Ocurren o no ocurren? Ya, exacto. Eso... Cerrado el tema, que le sugiero que además no lo ventile con tanta liviandad, porque es un tema que afecta a su hijo. No tiene que ver con la relación de divorcio de ustedes. Y la única que va mal con ese tema es usted, porque la que tuvo que darle explicación a un tribunal fue usted. ¿Está de acuerdo con el divorcio? Para Totalmente. fijar divorcio hay que fijar pensión de alimentos. Los 2 hijos menores de edad y susceptibles de recibir pensión de alimentos, sujetos del derecho de pensión de alimentos, son su hijo de 20 y 15 años que viven con la señora. Por lo tanto, ella tendría que recibir pensión de alimentos por esos 2 hijos. ¿Usted paga pensión de alimentos hoy? Yo pago pensiones de alimentos, fui al Tribunal de Familia y quedé por darle al niño, al menor, 105.000 pesos. Ella se fue de la casa, estuvo un par de años lejos y le daba a él. Y yo tuve que quedarme con el hijo que tiene ahora 20 años y yo le estoy aportando hasta el día de hoy, pero en forma ¿Se lo extraoficial. paga directo a él?
No, a través de una cuenta RUT. Pero no es el monto señalado, porque son 60.000 pesos más o menos que yo le aporto. No puedo más porque estoy pagando el A ver, dividendo. espere, vamos a ponerle por la edad. Usted al de 15 le paga 105. 105.000 Y pesos. se lo deposita en la cuenta que ordenó abrir el tribunal. Así es, así es. Listo, con eso estamos todos. Y al de 20, usted dice le deposita directamente en una cuenta RUT de él, Claro. 60.000. Eso no está regulado por el tribunal. No, Es porque voluntario. él había quedado conmigo, posteriormente quedó con su hermana mayor que estaba en la casa y después de los 2 años esta señora llega nuevamente a la casa. A ver, yo quiero aclarar 2 detalles. Es verdad, la pensión que se fijó en esa oportunidad fue de 80.000 pesos. Él me dio 80.000 pesos hasta que regresé el año antepasado acá a Quillota y me vine exclusivamente por una llamada de mi hija mayor. Él de ahí comenzó a pagarme 100.000 pesos, no 80. Y los servicios que equivalen a entre 20 y 25.000 pesos que son entre luz y agua, porque nos preocupamos también, aparte yo tengo el subsidio del agua, que no abarque más. Segundo, a mi hijo le da 10.000 pesos semanal, los cuales yo no se los pido a menos que yo necesite. ¿A cuál hijo? Al de 20 años le da 10.000 pesos semanal a menos que yo necesite para algo, él me aporta porque él está estudiando. Y ese dinero lo utiliza justamente para su proyecto, el cual yo le ayudé a comprar ese proyecto. Y él está usando ese dinero. A nosotros no nos sobra el dinero, todo lo contrario, pero de alguna manera no yo entiendo trato. cuál es su punto, porque hasta ahora no ha corregido ninguno de los datos del caballero ni ha aportado nada. No, es que él habló de 105 que me daba. No me da 105. Pero no me daba acaba 80. de decir que... Disculpe, quizá entendí mal o hay algún detalle. Señora, la pensión de alimentos se va reajustando con los años. Seguramente la primera pensión de alimentos pudo haber sido 80, pudo haber sido incluso menos. Pero yo al caballero le pregunté cuánto pagaba hoy, no cuánto Hoy pagaba sí. hace 4 años. No, por le eso. pregunté cuánto pagaba hoy. Y si usted me corrige y me interrumpe para darme un gran listado que termine en la misma suma, no entiendo cuál es el asunto. Porque usted me dijo, sí, paga 100 más luz y agua que yo ahorro en ambas. Okay. Llegamos a la misma suma. Me falta el dividendo. ¿Qué dividendo? Pago yo el dividendo de la casa. Sí, pero la casa es suya. Sí. Podría ella recibir un poco menos porque quien está usando de la casa es ella y el dueño de la casa es suya. Sí le doy el punto. ¿Qué va a pasar con esta casa? Porque usted es divorciado, ¿la casa se la va a dejar como para que sigan viviendo sus hijos y su exmujer? No, yo tengo las intenciones, y se lo hice saber a quien me llamó, de tomar la tuición de mi hijo de 15 años. Él padece de un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, y en varias oportunidades él ha tenido que acudir a mí para encontrar la contención. Entonces creo que lo más adecuado sería yo quedarme a cargo de él, y obviamente en la casa. ¿Y el de 20? ¿El de 20 qué? No lo entiendo. ¿Y qué hacemos con el de 20? Porque el de 20 vive ahí. No, pero por supuesto va a quedar conmigo igual. O sea, la única que tendría que salir Así es. en su versión No lo hice en de su la momento. casa es la señora. No lo hice en su momento porque ella, como se fue de la ciudad, entonces ella retornó con el hijo menor. Y yo no podía llegar y sacarla. Entonces yo tuve que aceptar eso. ¿Por qué? Por el hijo. Hay algo muy, muy delicado en cuanto a lo que él está hablando. Él, cuando yo me fui a vivir a La Serena, fue puntualmente por lo que usted ve ahí y también por lo que pasó aquí, con mi... No sé a qué se refiere porque acá yo solo veo mis notas. ¿A qué se refiere con lo que yo veo aquí? Hay un documento de donde yo estuve detenida. Ya lo hablábamos, señora. Por eso. Pero es que estamos hablando... La situación llevó... A ver, señora, para que esto avance... Exacto, para que avance. Si nos escuchamos, quizás nos entendamos. Para que esto avance, tenemos que ir dejando ciertos temas ya conversados y seguir con la historia. Hablamos al principio de la situación cuando usted estuvo detenida por las lesiones a su hijo, que usted trató de decir que no existieron, le dije que había un informe de la asistencia pública, hubo un proceso, a usted el tribunal le escuchó, ya fue, lo hablamos al principio de esta audiencia. Entonces no podemos ahora que estamos definiendo los parámetros necesarios que establece la ley para un divorcio, volver a ese tema que tratamos al principio. Yo me fui puntualmente por esa razón, más la razón de mi hijo menor,
a La Serena, el cual él quería salir de la casa, ¿ya? Cuando nosotros volvimos fue justamente por un llamado de uno de mis hijos y volví. La situación es la siguiente. Mi hijo menor de 15 años me lo dijo, él no quiere estar lejos de mí. De hecho, él me dice, mamá, donde tú estés, yo quiero estar contigo. No se siente protegido por el papá. Motivo, no lo sé más allá. ¿Vino su hijo hoy? Lamentablemente no vino. De hecho, a nosotros se nos pidió que no comunicáramos a nuestros hijos de esta situación. Pero si el asunto en cuestión o el asunto de punto de desacuerdo entre ustedes respecto al hijo hubiera sido importante conocer la versión de ellos. Exacto. Jamás vamos a ser partícipes a menores de edad de estas conversaciones y de estas audiencias, pero sí en forma privada nuestra psicóloga podría haberlo evaluado. Le vamos a pedir de todos modos a Pamela Lagos que se sume a la conversación para ver la impresión de ella respecto a lo que estamos resolviendo. Bienvenida, Pamela. Es bastante extraña las versiones acá que hay entre ambos, son bien encontradas, no hay puntos en común, parecieran dos vidas distintas, muy distintas. Y la señora muy obsesiva con ciertos temas que no entiendo por qué, porque creo que más bien le perjudican hablarlos que la beneficien, sino me da la sensación, tratando de buscar alguna razón, que quiere como limpiar su honra al conversar estos temas, que no me parece adecuado porque involucra también a menores de edad. Sí, hay una impulsividad que muestra la señora Jacqueline, que tiene mucho que ver también con cómo fueron ellos durante su matrimonio. Hay una intensidad emocional muy fuerte en ella y la sensación que ella tiene es que, por otro lado, don Joaquín no reacciona. Y cuando ella insiste en tomar estos temas, lo que quiere mostrar es que él no reacciona ante ciertas temáticas. Sin embargo, tiene que ver con que hay un carácter mucho más pausado, reposado de parte de don Joaquín versus un carácter mucho más intenso, efectivamente. Que sería una muy buena dupla. Una muy buena dupla para durar el tiempo que duraron, pero también para explotar de la manera que explotar. Explícate, porque uno parecería desde fuera, con total ignorancia, o sea, yo que soy acelerada, apasionada, impulsiva, uno diría, qué bien que alguien te traiga reposo, tranquilidad, mesura. Absolutamente, cuando se produce el equilibrio, ¿no? Exacto, y eso es lo ideal en las parejas, es que esto vaya variando. Perdón, pero sin embargo, un ejemplo fue el hecho de que grafica muy bien lo que está diciendo Pamela, es que ella una vez, yo conversando, estábamos discutiendo, pero yo nunca le levanté la mano a ella. Entonces ella efectivamente fue impulsiva y me agredió. Yo quizá después supe que tendría que haberlo denunciado a Carabineros, pero no lo sabía porque por la condición de hombre. Sí, lo entiendo perfectamente y me da el espacio a mí para hablar en este minuto en razón de esta campaña contra la violencia a la mujer que tenemos nosotros durante todo el año, que vamos a seguir dándole importancia. Esto no quiere decir, y quiero ser súper enfática en esto, que nosotros de alguna manera tengamos mano blanda con la violencia contra el hombre o que pensemos que la violencia contra los hombres no existe. Por supuesto que existe. Y por supuesto que la rechazamos y la recriminamos de la misma forma y con la misma potencia que recriminamos y rechazamos la violencia contra la mujer. ¿Por qué tenemos que hacer campaña contra la mujer y no hacemos campaña contra el hombre? Porque los números de víctimas femeninas supera con creces a las víctimas masculinas. Y cuando un problema es muy masivo en una población, necesita de políticas públicas para emparejar la cancha. Claro que sí. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No, insisto y reitero en forma majadera, rechazamos con la misma intensidad la violencia contra el hombre y pedimos las mismas sanciones que la violencia contra las mujeres. Claro, porque en esa oportunidad... Discúlpame, si pero déjame hablar. No la dejo hablar yo, estoy conversando con él sobre un tema que nos importa. Yo en esa oportunidad perfectamente podría haberla agredido por mi condición de hombre. No debiera. No, pero no lo hice. No lo hice, solamente la contuve. Y ella hasta el día de hoy que me recrimina eso porque según ella yo la agredí. Yo le digo enfáticamente, conociéndola a ella como es, ¿usted cree que me habría perdonado y no me habría denunciado Carabineros de la agresión? Lo habría hecho. Para muestra, un botón. La impulsividad y la sensación en la que está como saltando en este minuto mientras yo no converso con ella, sino converso con él, demuestra un poquito de lo que él está contando. A eso mismo me refería cuando hablábamos de una cosa es la intensidad,
Pero cuando hay impulsividad que genera descontrol del impulso, es cuando esto empieza a desordenarse y a generar caos dentro de las familias. Es que cuando también no tienes capacidad de controlar tus afectos, de regularte para poder conversar tranquilamente, exponer lo que necesitas, y necesitas llegar a niveles más altos de violencia, de agresión o de expresión. Entiendo todo lo que estás diciendo y entiendo también la actitud que usted ve hacia mí en estos momentos, pero hay una cosa muy clara y tú la sabes. Nosotros fuimos de una religión muy hermosa, en donde la mujer era sumisa al hombre. Y si te refieres al momento en que tú te burlaste porque yo te dije, ¿por qué no celebrabas? Él hacía todo para celebrar nuestro aniversario, porque era yo siempre la que lo esperaba con la mesa para el aniversario. Y tú me dijiste, ¿y qué? La mujer es la que lo debe hacer. Me va a decir que y eso todo me dio este mucha rato, pena. Estuvo todo este rato tratando de interrumpir para contarnos eso de la religión de la que era. También no me gusta y él sabe que las mentiras, y yo jamás he podido levantarle la mano, ni menos remecerlo en qué Debería momento. haberlo denunciado para que hubiera tenido como acreditación, Por pero Dios, lamentablemente ¿por qué no lo hizo. mientes? No, no ¿Por miento. qué mientes? Jamás yo te levanté la mano. Es más, Tan jamás como cuando trató de decirme que lo de su hijo nunca pasó. Señora, yo dije claramente, y lo dije también en Carabineros, usted le pegó a su hijo, intenté darle una cachetada. Eso fue lo que yo le dije a mi hijo. Y una cachetada es una violencia, sí, pero y quizás su hijo, señora, contrató lesiones. Era una erosión que podía haberse pasado a llevar. Pero no se había pasado a llevar. Era producto de los golpes que usted propinó a su hijo. Pero, ¿qué golpe? Yo no le propiné porque mi hijo me abrazaba al menor y me decía, mamá. Él me contuvo las manos porque yo le iba a dar la cachetada. Lo reconozco y lo he reconocido. Mire, qué similar con la escena que contó el caballero que usted tuvo con él. Pero no es ya, Pamela, vuelvo contigo. Así no definitivamente no está entendiendo. Sí, eso sí se lo creo. Eso sí es verdad. No entiende. Y hablemos de eso. Perdón. O sea, no, espera un segundito porque esto es sumamente importante, porque en lo que estamos haciendo, que es cambiar culturalmente, es entender lo que ella no entiende, que los chilenos que están mirando y que ella misma, ojalá, lo entiendan. O sea, yo puedo no tocar a una persona, pero si yo estoy así delante de él, que la otra persona me tiene que detener, eso ya es violento. Es tremendamente violento. Y la explicación, si me dan un segundo, es que intrapsíquicamente el nivel de miedo, de angustia, de terror es exactamente el mismo a recibir o no recibir el golpe. No tiene que ver con el dolor físico, tiene que ver con el terror de estar enfrentado a una persona que ejerce violencia y que pone mi integridad en riesgo. Lo mismo pasa con las personas que lanzan cosas, que dicen, no le pegó, pero lanzó algo contra la pared. Sí. Eso es igual de violento. Sí. Y es muy importante que lo entendamos porque la vivencia violenta queda y genera exactamente la misma marca, así como si lo viéramos en términos físicos, es la misma cicatriz que queda si yo hago el intento y no alcancé a hacerlo, que es distinto. Y no porque me arrepentí, sino porque no me dejaron. Exacto, porque alguien me paró a si realmente lo hubiera agredido. Entonces, lo que usted cuenta es igual de violento, es igual de agresivo y genera, aún así, un episodio de violencia dentro de esta casa con un menor de edad. Y es más, dada la conversación que ha habido entre ellos, escenas de violencia reiteradas. Porque la escena que contaba el caballero, en otro contexto, y que ella no rebatió, era exactamente igual a la que cuenta ella después con respecto a su hijo. O sea, era una conducta repetitiva. Y hay ciertos patrones, y qué importante que toques eso, Carmen Gloria, porque hay ciertos patrones dentro de la impulsividad y la violencia que se va repitiendo. Y uno puede así ir viendo cómo se va generando el mismo episodio violento. Como son los mismos botones, se podría decir, que se tocan dentro de una relación. Y no, yo al respecto estuve viendo lo que era el divorcio y encontré un tipo de divorcio que era el divorcio culposo. Sí. Claro, entonces yo empecé a revisar esto y efectivamente una violencia intrafamiliar, una que yo no la declaré oportunamente por ignorancia, y lo otro a través del hijo. Y lo otro que fue también el otro motivo sería el abandono de droga, que también ella lo ejecutó.
Sí, no, el abandono de hogar no produce más que la posibilidad de empezar a contabilizar el tiempo necesario para el divorcio. El divorcio en Chile hay 3 tipos: divorcio acuerdo, divorcio unilateral y divorcio culposo. La diferencia en la tramitación de ellos es que el divorcio acuerdo requiere de a lo menos 1 año de separación de hechos, el divorcio unilateral requiere de 3 años de separación de hechos y el divorcio sanción no requiere ningún plazo. Yo puedo interponerlo inmediatamente, pero sí tiene un requisito muy esencial, que en el caso de la violencia, que es por incumplimiento grave de las obligaciones propias del matrimonio, tiene que haber una sentencia. No basta con que yo vaya a decirle al tribunal, no, es que yo quiero divorcio culposo porque él fue violento, yo lo voy a contar. Ya. Si no tengo pruebas, que la prueba es una sentencia en contra de quien ejerció la violencia, no puedo solicitar esa causa. En todo caso, y yo se lo hice ver a Pamela en su oportunidad, yo venía aquí con la mejor de las disposiciones porque yo quiero cerrar este ciclo. Entonces yo no veo para qué escarbar hacia atrás cosas que ya están superadas. Yo tengo mi vida, ella tiene la suya, entonces no tiene sentido de seguir escarbando. Estoy de acuerdo con usted. Aquí quien empezó a argumentar el divorcio en las historias pasadas fue la señora. Claro. Parece que tenía muchas ganas de desahogarse, cosa que por lo demás no es forma de recriminarla en ningún caso. Es bastante normal en una pareja cuando termina un ciclo, cuando termina una historia de amor o matrimonio. Don Joaquín nos habló de su hijo de 15 años, sí, que él está preocupado, que quiere cuidado personal, señaló que tenía un trastorno obsesivo compulsivo. No sé si tú pudiste hablar con él, si tuviste antecedentes o algo. Los 2 hijos que están a cargo de la señora Jacqueline están en otra ciudad, así que no vinieron, no pude hablar con ellos. Sin embargo, los 2, si bien la señora Jacqueline reconoce que durante la pandemia no han tenido contacto físico y solamente por WhatsApp con el papá, ninguno de los 2 argumentan que acá hay una mala relación. Ella simplemente dice que es más distante con el papá porque por la pandemia están en distintas ciudades y no se han podido ver. No. Lo que no hablaría de que acá hubiera un problema de relación entre ellos. Para nada, ¿sí? La verdad, cuando hablamos con ellos, el único que puso como argumento el bienestar emocional de los hijos fue don Joaquín. La señora Jacqueline está con ellos, me dice que está muy bien. No obstante, su gran preocupación acá tiene que ver con el divorcio y con la casa, y en ningún minuto tocamos el bienestar emocional de los niños. Esperable, ¿no? Pamela, hay un punto que no entiendo. ¿Los niños no están entonces viviendo hoy en la casa que era don Joaquín? Viven en la casa que era don Joaquín con la señora Jacqueline. ¿Y esto es fuera de Santiago? Es fuera de Santiago. Ah, perfecto. ¿Y usted está acá? Y él está viviendo en Santiago. Con la mamá que tiene 90 años, renuncié por ella a mi trabajo por cuidarla para que no se contagiara con esto. ¿Y su solicitud sería irse a esta ciudad? Irse a vivir a esta ciudad con sus hijos y que ella le entregara la casa. Sí. En la eventualidad de que la señora no aceptara y entregar el cuidado personal de los hijos o quisiera tener el cuidado personal de los hijos, ¿usted pediría igual su casa, me imagino, para...? Sí, sí. De todas maneras, porque la verdad es que no le quería causar ningún trauma a los hijos. Yo pensaba en ellos y yo me quedé callado. La verdad es que me quedé callado por ellos fundamentalmente. Pero ya que está esta instancia legal, me gustaría ver cuáles son mis derechos, porque yo pago todo. Yo en el momento en que la venda, que no va a ser ahora, sin que yo tenga obligación, yo estoy dispuesto a darle una parte a ella. Sí, no va a ser la mitad, pero va a ser una parte menor, pero le voy a hacer porque le comentaba a Pamela, a mí me gustan las cosas justas. Cuando yo vendí un vehículo, a ella le di la parte correspondiente del 50%. Y cuando venda la casa... No le corresponde el 50% a ella, y qué bueno que toque ese tema para que lo podamos explicar. Cuando uno se casa en sociedad conyugal... Aquí estamos en separación de total. Sí, pues, cuando uno se casa en sociedad conyugal, efectivamente los cónyuges son dueños de la mitad y la mitad de todo lo que compran. Se junta todo en una misma paquete y después se divide por la mitad y mitad. No es el caso de usted. Usted está casado en separación de bienes. Lo sé. Y eso quiere decir que cada uno tiene su propio patrimonio, que nunca se confunden, que nunca se mezclan y que usted no tiene ninguna obligación de darle nada a ella y ella no tiene ninguna obligación de darle nada. Otro argumento, ella cuando salió de la ciudad de origen, ella se llevó todas sus cosas. Todas las cosas que había adquirido se las llevó completamente. ¿Puedo hablar, por favor? Dígame. Con respecto a las cosas, como yo explicaba, de hecho, la casa que se compró
con subsidio, que es la de Quillota, se compró con la venta de la casa de Santiago, la cual yo era dueña también, ¿ya? Los dos aportamos para esa casa. ¿Quedó escrito eso en la escritura? ¿Valga la redundancia? Cuando dejó se vendió la constancia- casa de Santiago... No. La compra de la nueva casa, de la última casa. De la última Sale casa... ahí, bueno, se expresa en la escritura que ustedes son socios de alguna manera, que No. esta es una compra entre No, los le dos, explico. que usted está pagando algo. La casa quedó a nombre de él porque la casa se compró con subsidio, la cual no había sido la casa ¿Y quién postuló al anterior. subsidio? Él Yo. tenía derecho a postular al subsidio porque la casa yo boleteaba, entonces yo no tenía derecho a crédito. Señora, la entiendo, pero ninguno de esos argumentos sirven frente a un Ahora, tribunal. Si la casa está a nombre de él, queda separación claro. de bienes, el que postuló al subsidio de él, es Lo él. que dice con respecto al auto, el auto ese se compró con mi dinero, pero Perfecto. como yo no podía viajar, se compró en Yayay, yo le dije, como siempre, que él lo pusiera a su nombre. Nunca, obviamente, nunca pensando que uno se va a separar. Cuando, un detalle solo para que la gente en la casa también sepa, cuando las personas tienen una estabilidad, no son impulsivas, me refiero a impulsivas de descontrol de impulso, no está impulsiva de querer Sí. hacer cosas. Por lo general tiene algo que los psicólogos llamamos integración del otro, cuando yo puedo ver las cosas buenas y las cosas malas. Y entiendo que todos tenemos un lado más bueno y un lado más malo. Don Joaquín lleva mucho tiempo a cargo de esta casa, pues la señora Jacqueline está sin trabajo desde que volvió de La Serena en noviembre del 2019. Y pese a eso, cuando yo hablé con él, él se refiere que quiere dejarle 1/3 de esta casa a ella cuando la venda. Y la razón que argumenta es porque ella trabajó. Ella también trabajó y ella también se esforzó por esta casa, por lo tanto también se merece una parte de esta casa. Cuando las personas están en divorcio, por lo general viene esta polarización del otro y todo pasa a ser malo. Cuando alguien pasa a ver las cosas buenas y malas del otro y Está puede bien sano emocionalmente. Y de generar, hecho- exacto, un tipo de conclusión en base a eso es que está bien. Y de cuando hecho, uno está, un segundito, cuando uno está por el contrario, o sea, en el polo opuesto, él le acaba de decir, estoy dispuesto a darte parte de la casa, aunque sé perfectamente que legalmente no te toca nada, ella no sé si ni siquiera lo escuchó, o por lo menos no lo acotó. Porque no, cuando no hizo estamos con el ninguna nivel referencia. emocional muy intenso, muchas veces nos cuesta ver la realidad tal cual es. Muchas Bueno, gracias, Gloria, Yo Pamela. le explico la razón por la cual quizás se ha dado más énfasis a lo de las casas. Nosotros, Le ha al dado, casarnos, no le hemos dado, le bueno, ha dado. disculpe, le he dado. La casa se compró con un fin, obviamente, dentro del matrimonio, porque iba a ser para nuestros hijos. Señora, Él todo no el entiendo, tiempo se pero basó... todos estos aspectos morales, afectivos, promesas de matrimonio, de amor, etcétera, no tienen ningún valor frente a los tribunales. Sí sé que no, Quiero pero que entienda que ninguno de estos argumentos va a ser atendido, escuchado o validado en un tribunal de la República. La casa, le gusta a usted, le incomoda, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, fue adquirida con un subsidio que se le otorgó al caballero. Mientras ustedes estaban casados en separación de bienes, la casa está a nombre del caballero y es del caballero. O sea, nada que hacer. Nada que hacer. Además, el tiempo que ha pasado ya a la fecha, o sea, no hay nada que discutir. A pesar de ello y que el caballero lo tiene claro, él dice, yo estoy dispuesto a entregarle una parte a mi exmujer porque fue la madre de mis hijos, porque también hay aporte de ella en trabajo dentro del matrimonio. Y eso- En vez de reparar en eso y quedarse en eso, usted sigue dándome no, argumentos. es que ¿sabe y lo que más discutiendo molesta de sobre toda la que situación? le regalan un pedazo de casa le molesta, señora, ¿de No, verdad? es que eso va a ser para mis hijos igual. No, señora, no me venga con cuentos, eso es para No, usted, soy es abogado. cierto. A menos que usted renuncie, entonces hagámoslo directo con sus hijos porque su hijo ya es mayor de edad. Lo que pasa es que él sabe muy bien Ya. y lo sabe. Mírame. Esta noche no se pierdan Maestros del Engaño con una nueva investigación, esta vez sobre el sueño de la casa propia. Entregaron sus ahorros a un supuesto ingeniero, arquitecto y constructor civil para que les construyera su hogar, pero él desapareció. Hoy sus denunciantes están organizados para exigir lo que es suyo. Esta noche, un nuevo capítulo de Maestros del Engaño, después de 24 horas central, por las pantallas de Televisión Nacional.
Sobrellevar esta pandemia con una mochila de deudas que no puedes pagar desespera a cualquiera. Pero hoy existe una solución. En defensadeudores.cl tienes abogados expertos que te pueden asesorar para salir de las deudas. Visita www.defensadeudores.cl o escribe ahora al WhatsApp +569 4252 8377. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca, tu tranquilidad es un derecho. Cuando llegó la escritura a nombre de quién tenía que llegar. Pero no llegó. No llegó. Y sin embargo, ¿qué fue lo que tú dijiste? Porque recuerda que yo trabajé en esa empresa porque la casa la reservé, la casa hice yo y por sola eso la estoy vacación. ¿Pero reconociendo qué todo eso hiciste? y yo venía con otros, términos. No, pero yo no le he me tenido entiendo. demasiado paciencia. Espéreme, caballero. Yo venía en buenos términos, se lo dije. Se lo agradezco. He escuchado todos sus buenos Es que términos. No puedo creerlo. Yo tampoco puedo creerlo. No Yo puedo, tampoco de verdad. puedo creer que usted esté tan ciega, que está incluso dispuesta a perjudicarse en pos de su tosudez. No puedo creer que su ceguera sea tan profunda que esté perdiendo una tremenda oportunidad por seguir peleando. No le va a traer ningún resultado en tribunales. A este caballero ningún tribunal de la República, ni de este país, ni de este mundo, lo podría obligar a pagarle a usted una suma de dinero por una casa en razón de que él en una cena de amor le prometió que un día... Si usted no lo quiere entender, allá usted. Caballero, le explico. 2 formas de obtener el divorcio en el caso de ustedes. De común acuerdo, porque ya tienen el tiempo suficiente, 1 año, 3 años. En ese acuerdo de divorcio se hace por escritura pública, lo podemos redactar nosotros, podemos establecer y repetir la pensión de alimentos que ya está fijada en un tribunal, que se paga los 105.000 pesos más los 60 que usted paga directamente a su hijo. Podemos establecer que la relación directa y regular será coordinada directamente con los hijos, porque ambos tienen ya edad suficiente para que así sea. Y, por otro lado, señora, si es que usted está de acuerdo con esto, podemos firmar un acuerdo completo y suficiente de divorcio para ser presentado en los tribunales. Ahora, Respecto a la liquidación o orden de cosas en materia material, no hay nada que liquidar ni nada que resolver porque están casados, que es lo que usted no quiere entender, en separación de bienes. Por lo tanto, todo lo que está a nombre de él es de él y todo lo que está a nombre suyo es suyo. Incluso a pesar de todo eso, señorita jueza, yo estoy dispuesto a dejarlo estipulado de que voy a aportarle la tercera parte de la venta de la casa cuando corresponda. ¿Le parece si establecemos como compensación económica? Me parece. ¿Cuánto es lo que usted le quiere dar? ¿1 tercio, me dijo? 1/3 del valor de la casa, yo asumo que está costando unos 70 millones. Ponemos 1/3 del valor de venta de la casa que se pagará al minuto que la casa se venda. Y esto puede ser en 10 años, 5 años. En 5 años. Y es que quiero que ya los hijos estén totalmente crecidos los dos. Cuando su hijo menor tenga la mayoría tenga 21 años, por ejemplo, o 28 años. Sí. Pero ¿está de acuerdo, señora? Claro que no, porque la idea de haber venido acá era justamente haber recibido la mitad del valor de la casa para poder ayudar a mi hija. No tiene derecho para haber ayudado, por eso le digo, haber ayudado a mi otro hijo que se está desarrollando. Cuando no hay acuerdo entre las partes, lo que usted puede hacer es solicitar un divorcio unilateral. Unilateral. Y con eso el tribunal, en ningún caso el tribunal le va a entregar la mitad de la casa con los argumentos que la señora tiene. Ahora, y paralelamente, a través del juicio de precario, usted puede solicitar que se le entregue su propiedad. ¿Eso lo puede hacer a través de un abogado de la corporación? Tiene que ser un abogado, sí, puede ser un abogado de la corporación, perfecto. del domicilio donde está la propiedad. Ahora, hay un viejo adagio que dice, es mejor un maltrato que el mejor de los juicios. Yo le digo directamente a la señora Jacqueline que acepte la tercera parte, porque si vamos a otra instancia, quizás yo cambie de opinión y no le dé la tercera parte, no le dé nada. Tal cual, pero ella no lo quiere entender. Entonces, eso es lo que yo le aconsejaría, así, que asumamos hoy día mismo el término de este ciclo, no solo eso, el divorcio. Doña Jacqueline, su ceguera no la está dejando ver, que mire, le voy a explicar, se lo voy a poner escrito para que lo vea bien.
Posibilidades. Por acuerdo o en un juicio. O sea, el divorcio el caballero lo va a obtener sí o sí. Sí, eso es lo que O no va hay a un problema. juicio de divorcio unilateral o firman un acuerdo. Juicio. Abogados inmediatamente, de ambas partes. Y la tramitación que implique ese juicio, que puede ser una o varias audiencias, uno o varios peritajes, etc. Muy bien. Acuerdo. El primer paso, y quizá el más importante, gratuito. Lo hacemos nosotros, no se paga un peso. Segundo, no es con juicio, sino que es una escritura pública que se presenta a autorización del tribunal, que lo hacemos nosotros. En el juicio va a tener usted que demandar compensación económica. Y el tribunal va a determinar la compensación económica considerando varios elementos. Entre ellos, cuál era su capacidad de obtener ingresos en el mundo laboral. Si efectivamente usted dejó de trabajar o trabajó menos de lo que podía o quería para dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. Exacto. Elemento que tiene que probar. Sí, No basta con decir, sí, fue así. Tengo que presentar pruebas. Después de tener esas pruebas, va a compararlo cuál es la situación socioeconómica del caballero y revisar si el caballero efectivamente resulta con un patrimonio mucho más aumentado que el suyo. Porque si los patrimonios son más o menos similares, puede que el tribunal no dé derecho a la compensación económica o puede que la establezca en una suma de dinero pequeña. Esto queda entregado al buen criterio del tribunal. Nadie va a tocar la casa del caballero, porque además, como segundo elemento, el régimen patrimonial es separación de bienes. No se resuelven conflictos de regímenes patrimoniales en los juicios. Esta materia no se trata en materia de familia. Nunca, jamás. Solo se revisa por acuerdo. En un juicio de divorcio, que les quede clarito, nunca se habla de regímenes patrimoniales. Para disolver, modificar los regímenes patrimoniales, para hacer la liquidación, tengo que ir a otro juicio que es en los tribunales civiles. O sea, en el divorcio no se va a tocar este tema. En el juicio de divorcio. Pensando objetivamente. Acá tenemos un proceso gratuito por escritura pública para autorizar el tribunal. No es un juicio. Y tercero, le entrega 1/3 del valor de la propiedad voluntariamente. Está tan claro lo que está ahí. Claro como el agua. Salta a la vista. sí, po. está bien. Porque la demanda de Opción- compensación va a ser mucho menor que lo de... Opción A, Y opción B, señora. ¿Con cuál se queda? No, si está claro que por bien de mis hijos la letra B. Pero Estamos yo quiero hablando de usted. aclarar. No meta a sus hijos en el mismo Ya, saco porque pero acá yo- no estamos hablando de sus hijos. Muy bien. ¿Puedo ahora? ¿Dijo letra B? Sí. Perfecto. Entonces vamos a redactar un acuerdo, de acuerdo a lo que... Valga la redundancia. Pues- Según las indicaciones de la Ley de Matrimonio Civil, donde se establece que se paga una pensión de alimento de 165.000 pesos para sus hijos, pagaderos en la forma que ha venido haciéndose durante este periodo, más una relación directa y regular con sus hijos, libre albedrío a convenir libremente y directamente con ellos, más una compensación económica que equivaldrá a 1/3 del valor total de la propiedad que usted tiene y que se ¿Cuándo se pagará al momento que se venda, Claro. como plazo máximo 5 años, dijo usted. Serán citados ambas partes para firmar ante notario y luego presentar esto al tribunal para su autorización. Y con esto cerramos la sesión.